Muy buenas, hoy vamos a ver una serie de aplicaciones de las derivadas, las que se ven en primero de bachillerato. Aquí faltaría una más, vamos a ver recta tangente en un punto, recta tangente con una pendiente dada, puntos de tangente horizontal y optimización de funciones. Faltaría una más que sería lo vital, pero esa la veremos en un vídeo posterior porque lo vamos a relacionar con límites, que de hecho se usa para hacer límites. Entonces, si nos vamos a la recta tangente en un punto, lo que tenemos que saber es esta fórmula que tenemos aquí, que es muy importante porque nos va a salir casi seguro en todos los exámenes que hagamos. La tangente a f de x en un punto x sub 0 viene dada por la expresión igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x0. Donde la f' de x sub 0 va a ser la pendiente de esa recta tangente. Relacionado con ese, tenemos el segundo, que son rectas tangentes con una pendiente dada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a igualar a f' a la pendiente que nos piden, vamos allá a la x sub 0, cuidado porque puede haber más de una, y a continuación aplicamos la fórmula que tenemos ahí arriba. Después haremos un punto 3, donde trataremos los puntos de tangente horizontal, que dependiendo del libro y del texto que tengáis, los llamarán puntos críticos o puntos singulares. Van a ser los puntos donde se anula la derivada. Vamos a hacer f' igual a 0, y de ahí vamos a sacar los puntos críticos. Después vamos a ver cuando la f' es mayor que 0, ahí la función va a ser creciente, cuando es menor que 0, y ahí la función va a ser decreciente. Y una vez que tengamos esto, comprobaremos si los puntos críticos son máximos o mínimos. Y por último, en primero de bachillerato se ve una introducción a la optimización de funciones. Esto se ve más en profundidad en segundo de bachillerato. Te dice si f está definida en AB, el valor máximo o mínimo se alcanza en uno de los extremos o en un punto crítico. Vamos a ver ejemplos de todo esto y veréis que en el ejemplo se ve mucho más claro todo. Primer ejemplo. En el ejemplo 1 me pide la tangente a f de x igual a x3 menos 5x más 1 en x sub 0 igual a 2. Me está pidiendo la tangente a una función en un punto. La fórmula es esta de aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero f de 2. F de 2 es 2 elevado a 3 menos 5 por 2 más 1. Es cambiar en la f de x la x por un 2. Estos son 8 menos 10 más 1, que es menos 1. A continuación hacemos f' de x. F' de x, esta derivada es muy fácil porque es un polinomio, me da 3x2 menos 5, y hacemos f' en 2. Hacemos f' en 2, cambiamos la x por un 2. Entonces 3 por 2 al cuadrado menos 5. Estos son 12 menos 5, que son 7. Ya tenemos los datos que necesitamos. Entonces nos vamos a la fórmula, y la fórmula que me dice que la tangente es y igual a f de x sub 0, f de 2, que es menos 1, más la pendiente que es f' en x sub 0. Esta va a ser mi m, 7, por un paréntesis, y ahora ponemos x menos el x sub 0 que tenemos ahí, que era 2. Lo único que nos falta es multiplicar 7 por x, 7 por menos 2, y me queda 7x menos 15. Entonces la recta tangente sería igual a 7x menos 15. Esa sería mi recta tangente. Obviamente no siempre es igual de fácil. Vamos a ver un ejemplo donde es un pelín más complicado esto. Otro ejemplo que te dice, el ejemplo 2 te dice, f de x es igual al logaritmo en base 2 del seno de x. Y te pide la tangente en x sub 0 igual a pi sexto, que sería 30 grados, como ya sabemos. Te pide que hagas primero f de pi sexto. Si yo hago f de pi sexto, esto es logaritmo en base 2 del seno de pi sexto. El seno de pi sexto es el seno de 30, que es un medio. Logaritmo en base 2 de un medio es 2 elevado a menos 1, entonces logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 1 es menos 1. Ya tenemos la f. Vamos a calcular la derivada. La derivada, si es un logaritmo en base 2, sería 1 partido por el seno de x por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces esto me queda coseno de x partido logaritmo neperiano de 2 por
seno de x. Necesitamos hacer f' en pi sexto. Pues hacemos f' en pi sexto es igual a coseno de 30 grados, no ponemos pi sexto, vamos a poner 30 grados, partido por logaritmo neperiano de 2 por el seno de 30. El coseno de 30 grados es raíz de 3 partido por 2. El seno de 30 grados es 1/2. Entonces esto me queda raíz de 3 partido logaritmo neperiano de 2. Ya tenemos f' en x sub 0, tenemos f de x sub 0, pues la recta tangente será igual a f de x sub 0 menos 1 más la f' en x sub 0, raíz de 3 partido logaritmo neperiano de 2 por x menos x sub 0, que es pi sexto. En este caso no tiene sentido ni multiplicar ni nada porque la cuenta lo que hace es engorronarse un poco más. Simplemente la dejaríamos así. Veis que el proceso es el mismo, lo que pasa que aquí las operaciones son un poco más complicadas. Seguimos con un ejemplo del punto 2. Un ejemplo del punto 2 sería el siguiente. Te piden la tangente. Ejemplo 3. Te pide la tangente a f de x igual a 3x cuadrado menos 4x paralela a 2x menos y igual a 5. No, 2x menos y más 5 igual a 0, perdón. Entonces, primero, me pide que la tangente sea paralela a esta recta de aquí. Voy a poner esta recta de aquí de la forma que yo pueda sacar fácil la pendiente, despejando la y. Si yo despejo la y es igual a 2x menos 5. Entonces, esta 2 que está aquí es mi pendiente. Esto va a ser m, mi pendiente. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a calcular f'. f' de x es 6x menos 4. Y voy a igualar esa f' que a mí me ha dado a la pendiente que yo quiero que tenga. Porque quiero que sea paralela a esta, tiene que tener la misma pendiente. Entonces yo voy a igualar 6x menos 4 a 2. Resuelvo eso y esto me queda 6x igual a 6, x igual a 1. Entonces este x igual a 1 va a ser mi x sub 0. El x sub 0 que queremos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos allá. F de x sub 0, que lo necesitamos para la fórmula. F de x sub 0, que es f de 1, que en este caso da 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1, que es menos 1. Y ya tenemos los datos. Tenemos que la m es 2, pues entonces, y es igual a f de x sub 0, que es menos 1, más 2, que es la pendiente que yo quiero que tenga, por x menos x sub 0, que es 1. Si yo calculo esto, eso sería menos 1 más 2x menos 2, que son 2x menos 3. Seguimos. A continuación nos vamos a ir al punto 3. En el punto 3 estamos trabajando con los puntos de tangente horizontal. Esto, en el segundo bachillerato se va a trabajar más completo todavía, porque vamos a trabajar parte decreciente, máximo y mínimo, con cavidad, convexidad y puntos de inflexión. Pero aquí nos vamos a centrar en esto nada más. Sería lo siguiente. A mí me pide que yo que me da una función, el ejemplo 4, me da f de x igual a x3 menos 6x2 más 9x menos 2, más 2. Me da esa función y me pide que haya los puntos críticos y estudie crecimiento y decrecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, primero, hacemos f' de x. f' de x es 3x2 menos 12x más 9. A continuación, hacemos f' de x igual a 0. Sería 3x2 menos 12x más 9 igual a 0. Simplificando, x2 menos 4x más 3 igual a 0. Y resuelvo esa ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado me da 1 y 3. Estos que están aquí van a ser mis puntos críticos. ¿De acuerdo? Estos que están aquí van a ser mis puntos críticos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a ver
donde la f' es positiva o negativa para ver si la f es creciente o decreciente. Entonces vamos a hacer aquí una recta real. Vamos a colocar el 1 y vamos a colocar el 3. Si yo cojo un número entre 1 y 3, por ejemplo voy a coger 2, si yo hago f' en 2, f' en 2 me da menos 3. Aquí en la expresión de f' cambio la x por un 2. Me da menos 3. Entonces, como f' es negativa, f va a ser decreciente. Lo ponemos con una flecha para abajo para indicar que es decreciente. Si yo tomo un punto más allá del 3, por ejemplo, si yo hago f' en 4, me da 9. Me da 9, es mayor que 0. Entonces, si la f' es mayor que 0, f es creciente. Si tomamos un número aquí, por ejemplo, f' en 0, me da 9 también. Entonces la f' también es positiva y la f viene a ser creciente. Por lo tanto, si vemos que f va creciendo antes de 1 y decrece a partir de 1, en 1 que vamos a tener un máximo. Y si va decreciendo hasta 3 y en 3 empieza a crecer, en 3 voy a tener un mínimo. ¿De acuerdo? Nos faltaría ver cuánto es f de 1 y f de 3, que lo tengo yo por aquí apuntado, y tendríamos el mínimo en el 3, 2 y el máximo en el 1, 6, perdón, y el mínimo en el 3, 2. ¿De acuerdo? Como resumen, ¿cómo lo pondríamos? Diríamos que f es creciente en menos infinito 1 unión 3 más infinito. F es decreciente en 1, 3. F alcanza un máximo en 1, 6 y f alcanza un mínimo en 3, 2.